Buenos días, hermanos, otra vez aquí listos para abrir la palabra de Dios y gracias por conectarse. Vamos a abrir nuestras Biblias en Marcos capítulo 12. Tenemos en esta mañana la lectura en Marcos 12. Vamos a orar. Padre Santísimo, gracias Señor por una vez más que podemos abrir tu palabra, Señor, que es lámpara a nuestros pies, lumbrera a nuestro camino. Gracias, Señor, por tu palabra que es agua, que sacia nuestra sed. Ayúdanos, Señor, a poder beber de ella, a saciar nuestra sed espiritual en este día. En el nombre de Jesús. Amén. Bien, hermanos, Marcos 12 dice: Entonces comenzó Jesús a decirles por parábolas. Un hombre plantó una viña, la cercó de vallado, cavó un lagar, edificó una torre y la arrendó a unos labradores y se fue lejos. Esto era algo familiar para los judíos porque Isaías había dicho esta misma parábola en Isaías capítulo 5. Verso 2, Marcos 12:2 dice: Y a su tiempo envió un siervo a los labradores para que recibiesen de estos del fruto de la viña. Mas ellos, tomándole, le golpearon y le enviaron con las manos vacías. Volvió a enviarles otro siervo, pero apedreándole, le hirieron en la cabeza y también le enviaron afrentado. Volvió a enviar otro, y a éste mataron, y a otros muchos golpeando, y a unos matando a otros. Por último, teniendo aún un hijo suyo, amado, lo envió también a ellos, diciendo: tendrán respeto a mi hijo. Mas aquellos labradores dijeron entre sí: este es el heredero, venid, matémosle, y la heredad será nuestra. Y tomándole, le mataron y le echaron fuera de la viña. ¿Qué pues hará el Señor de la viña? ¿Vendrá y destruirá a los labradores y dará su viña a otros? Ni aún esta escritura habéis leído: la piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. El Señor ha hecho esto, y es cosa maravillosa a nuestros ojos. Y procuraban prenderle, porque entendían que decía contra ellos aquella parábola. Pero temían a la multitud y dejándole se fueron. Vemos aquí que el Señor cuenta esta parábola de la viña y muy bien que la entendieron los judíos, ¿verdad? Sobre todo los fariseos sabían perfectamente las escrituras, los escribas, los que estaban al tanto estudiando la palabra, sabían perfectamente que se refería a ellos, ¿verdad? Que habían matado a los profetas. ¿A cuántos profetas no mataron? ¿A cuántos Dios había enviado? Mataron. Y ahora el Señor aquí les está diciendo: Dios envía a su Hijo amado, porque Dios es el dueño de la viña. Dios va a enviar a su Hijo amado, ya lo había enviado, y ustedes me van a matar ahora. Ustedes me van a quitar la vida. El Señor aquí les está confrontando y ellos se dieron cuenta y querían matarlo, ¿no? Querían prenderle porque entendían perfectamente esta parábola. Y esta parábola también nos enseña de que Jesús es la piedra angular, es la piedra principal del fundamento de la iglesia, ¿verdad? Sobre los cuales los edificadores, que eran los que atendían al pueblo, los fariseos, los sacerdotes, habían desechado esta piedra que es Cristo Jesús. Sigamos leyendo el verso 13. Y le enviaron a algunos de los fariseos y de los herodianos para que los sorprendiesen en alguna palabra. Estaban tan enojados que enviaron a otro grupo para atrapar a Jesús. Verso 14. Viniendo ellos le dijeron: Maestro, sabemos que eres hombre veraz y que no te cuidas de nadie, porque no miras la apariencia de los hombres, sino que con verdad enseñas el camino de Dios. ¿Es lícito dar tributo a César o no?
¿Daremos o no daremos? Aquí ellos querían atrapar a Jesús con lo que más le duele al pueblo, el dinero, ¿verdad? ¿Vamos a dar tributo al César o no vamos a dar tributo al César? Si el Señor decía sí, quiere decir que se estaba poniendo del lado del César, que reconocía la autoridad, el dominio, el poder y sobre todo que él era Dios, porque César se declaraba Dios. Entonces, si decía no, entonces se hacía enemigo de César y se metía en problemas. Pero Jesús les respondió sabiamente, verso 15, mas él, percibiendo la hipocresía de ellos, les dijo, ¿por qué me tentáis? Traedme la moneda para que la vea. El Señor les pide una moneda porque el Señor no cargaba ninguna moneda, no traía monedas en su mano, en su poder. Y ellos le trajeron y les dijo, ¿de quién es esta imagen y la inscripción? Ellos les dijeron, de César, ¿verdad? César había mandado, siempre mandaba imprimir las monedas con su imagen y diciendo que él era Dios y que él merecía todo tributo, toda honra, toda gloria. Verso 17, respondiendo Jesús les dijo, dad a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Y se maravillaban de él. Les respondió correctamente, ¿verdad? No dejó, el Señor no cayó en la trampa de ellos. Estaba diciendo aquí que debemos de dar a César el tributo, debemos de pagar nuestros impuestos, debemos ser ciudadanos honestos, ¿verdad? Pero ¿a quién le tenemos que dar nuestra vida? Nuestro corazón. Somos creados a la imagen de Dios, la imagen de Dios está imprimida en nuestros corazones y tenemos que darle nuestro corazón a Dios, nuestra alma al Señor, entregar nuestra vida al Señor. Amigo, este es para que te hagas esta pregunta. ¿Has entregado tu vida a Cristo? ¿Es Dios el Señor y Salvador de tu vida? Espero que sí, ¿verdad? Porque la imagen que hay en tu corazón es la de Dios, le perteneces a Dios. Verso 18, entonces vinieron a él los saduceos, ahora viene otro grupo, ¿no? Primero eran los fariseos, ahora los saduceos eran más liberales, ellos no creían en la resurrección, dice aquí el verso 18, que dicen que no hay resurrección, y le preguntaron diciendo, Maestro, Moisés nos escribió que si el hermano de alguno muriere y dejare esposa, pero no dejare hijos, que su hermano se case con ella y levante descendencia a su hermano. Esto era correcto, ¿verdad? Esto era una enseñanza que Moisés había dejado para que el pueblo de Israel pudiera preservar su heredad. Entonces, verso 20, hubo 7 hermanos, le comienzan a contar una historia muy ridícula. Hubo 7 hermanos, el primero tomó esposa y murió sin dejar descendencia. Y el segundo se casó con ella y murió y tampoco dejó descendencia. Y el tercero de la misma manera. Y así los 7 y no dejaron descendencia. Y después de todos murió también la mujer. Wow, esta mujer, ¿qué tendría, verdad? Mató a todos sus esposos y es increíble esta historia, pero ellos lo estaban haciendo para atrapar al Señor. Aquí viene la pregunta, verso 23. En la resurrección, pues, cuando resuciten, ¿de cuál de ellos será ella mujer? Ya que los 7 la tuvieron por mujer. Como ellos no creían en la resurrección, pues presentaron esta pregunta al Señor para atraparlo, pensando que Jesús no les va a poder responder. Verso 24, entonces respondiendo Jesús les dijo, ¿no erráis por esto, porque ignoráis las Escrituras y el poder de Dios? Porque cuando resuciten de los muertos, ni se casarán, ni se darán en casamiento, sino serán como los ángeles que están en los cielos. Pero respecto a que los muertos resucitan, ¿no habéis leído en el libro de Moisés cómo le habló Dios en la zarza diciendo, yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob? Dios no es Dios de muertos, sino Dios de vivos, así que vosotros mucho erráis. Aquí los saduceos
erraban tremendamente, ¿verdad? Porque ellos no reconocían el poder de Dios, como les dice el Señor. Erráis porque no conocéis el poder de Dios e ignoráis las Escrituras. Hermanos, que el Señor no diga eso de nosotros, ¿verdad? Nuestro Dios es un Dios poderoso, creemos en su poder. Un día Él nos va a resucitar. Cuando escuchemos las trompetas y oigamos su voz, vamos a levantarnos de los muertos. Dice aquí que no ignoremos las Escrituras, escudriñemos las Escrituras cada día. Y qué bueno que ustedes se conectaron porque están escudriñando las Escrituras. Esto es una lectura solamente, pero estamos haciendo pequeños comentarios. Sigamos leyendo, verso 28. Acercándose uno de los escribas, ahora vienen los escribas, primero eran los fariseos, los saduceos, los herodianos, ahora los escribas, que los escribas eran más tradicionales, ¿verdad? Acercándose uno de los escribas que los había oído disputar y sabía que les había respondido bien, le preguntó, ¿cuál es el primer mandamiento de todos? Jesús le respondió, el primer mandamiento de todos es, oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es, y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento. ¡Wow! ¡Qué respuesta de nuestro Señor!, ¿verdad? Él le respondió correctamente, como había dicho Moisés en Deuteronomio. Oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Esto lo sabían de memoria, esto era algo que ellos repetían frecuentemente. Y luego el segundo mandamiento es amar a nuestro prójimo, dice el verso 31. Y el segundo mandamiento es semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento mayor que estos. Wow. Entonces, amemos a nuestro Dios con todo nuestro corazón, con toda nuestra mente. A veces es necesario, dice, poner nuestra mente en las cosas de Dios, ¿verdad? En las Escrituras vemos las historias de los reyes y los reyes que hicieron bien, dice que ellos pusieron su mente en Dios, ordenaron a su mente que debían seguir y obedecer a Dios. Y muchas veces tenemos nosotros que ordenar a nuestra mente, no, eso no está correcto, yo voy a seguir lo que dice Dios en su palabra, ¿verdad? No nos vamos a dejar guiar por lo que dicen las noticias, la televisión, lo que dice Hollywood. Nuestra autoridad, nuestra regla de fe y práctica es la palabra de Dios. Nos vamos a guiar por la palabra de Dios. Sigamos leyendo, verso 32. Entonces el escriba le dijo, bien, maestro, ¿verdad has dicho que uno es Dios y no hay otro fuera de él? Y el amarle con todo el corazón, con todo el entendimiento y con toda el alma y con todas las fuerzas y amar al prójimo como a uno mismo es más que todos los holocaustos y sacrificios, ¿verdad? Entonces, cuando amamos a Dios con toda nuestra fuerza, con todo nuestro entendimiento, dice, con toda nuestra voluntad, es importante decir, no, yo mi voluntad la voy a sujetar a Dios y amar al Señor con toda nuestra fuerza y a nuestro prójimo, ¿verdad? A veces el prójimo no es tan fácil de amar, pero aquí el Señor nos está mandando amar a nuestro prójimo. Y este escriba le dice, sí, Señor, has contestado muy bien, oh, qué bien has contestado, como si Jesús necesitara la aprobación del escriba, ¿verdad? Pero no es así, el Señor toma autoridad y en el verso 34 Jesús le responde. Jesús entonces, viendo que había respondido sabiamente, le dijo, no estás lejos del reino de Dios. Y ya ninguno osaba preguntarle. Era el Señor el que tenía que poner ahí la palabra final, ¿verdad? Era el Señor el que tenía que poner el termómetro de cómo estaba andando esta persona, no al revés, no que el escriba probara a Jesús viendo qué tanto sabía o no sabía. Era Jesús quien sabía las mentes y conocía los corazones. Entonces Jesús le dice, bien has respondido, no estás lejos del reino de Dios. Sigamos con la lectura, verso 35. Enseñando Jesús en el templo decía,
¿cómo dicen los escribas que el Cristo es hijo de David? Ahora le tocaba a Jesús preguntar, ¿verdad? Ya que lo habían interrogado a él, le era su turno. Porque el mismo David dijo por el Espíritu Santo, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. David mismo le llama Señor. ¿Cómo pues es su hijo? Y gran multitud del pueblo le oía de buena gana. No podía responderle, pero le oían, ¿verdad? Diciendo, qué interesante, es cierto, David dijo eso en los Salmos, porque David habló por medio del Espíritu Santo de que Cristo Jesús, que iba a nacer de la simiente de David, y era su Señor, porque Cristo existía desde antes, ¿verdad? El unigénito Hijo de Dios existía, era el Creador, era Dios mismo. Entonces Él se iba a encarnar e iba a venir al mundo, y David lo reconoció como su Señor. Sigamos leyendo, verso 38. Y les decía en su doctrina, guardaos de los escribas que gustan de andar con largas ropas y aman las salutaciones en las plazas y las primeras sillas en las sinagogas y los primeros asientos en las cenas, que devoran las casas de las viudas y por pretexto hacen largas oraciones. Estos recibirán mayor condenación. Los escribas sabían la palabra de Dios, sabían las escrituras, pero buscaban reconocimiento de los hombres, buscaban que los aplaudan, buscaban aprobación. Y eso es lo que nosotros no debemos buscar. Nosotros debemos buscar ser aprobados por Dios, ser hallados bien, buenos, correctos, justos delante de Dios, ¿verdad? Y Cristo es nuestra justicia. Somos justicia de Dios en Cristo Jesús. Verso 41. Estando Jesús sentado delante del arca de las ofrendas, miraba cómo el pueblo echaba dinero en el arca, y muchos ricos echaban mucho. Esto es para que los vieran, para aparentar, ¿verdad? Y vino una viuda pobre y echó 2 blancas, o sea, un cuadrante, las moneditas más insignificantes, de menos valor, 2 moneditas que ni sonaban ni llamó la atención, pero Jesús estaba ahí sentado delante del arca de la ofrenda. Jesús estaba mirando, ¿verdad? ¿Y qué tal si Jesús está mirando cuando tú pones tu ofrenda? ¿Cuánto estás poniendo? ¿Cuánto queda en tu bolsillo, verdad? ¿Estás honrando al Señor con tus ofrendas? Verso 43. Entonces, llamando a sus discípulos, les dijo, de cierto os digo que esta viuda pobre echó más que todos los que han echado en el arca, porque todos han echado de lo que les sobra, pero esta de su pobreza echó todo lo que tenía, todo su sustento. Y eso es lo que el Señor ve, ¿verdad? El corazón dispuesto a honrar a Dios. Los demás echaban de lo que les sobraba, su limosna, por decir, sobras. Pero aquí esta mujer le está honrando porque daba todo lo que tenía, todo su sustento. Y eso es lo que Dios ve. Él mira nuestro corazón, Él mira nuestra actitud, ¿verdad? Dice que Dios ama al dador alegre. Entonces podamos nosotros honrar siempre a nuestro Dios, decir, Señor, aquí he hecho lo que te pertenece, doy lo que te pertenece, te honro, Señor, reconozco que tú eres el que me das la fuerza, la vida, la salud para trabajar, tú me das el sustento y aquí está, Señor, lo que vengo para ofrendarte a ti con todo mi corazón. Aprendamos pues de esta viuda pobre y sigamos su ejemplo. También, hermanos, les invito, con esto hemos terminado el capítulo 12 del libro de Marcos, y les invito para mañana se conecten y podamos leer juntos el capítulo 13 del libro de Marcos. Dios les bendiga.